Hola a todos, yo soy la doctora Lucía Secondo, asistente de la Clínica de Gastroenterología de la doctora profesora Carolina Olano, y el motivo de la charla de hoy es hablar de la constipación. En la charla de hoy vamos a hablar de la definición de la constipación, la anatomía anorrectal, la fisiología de la defecación. También vamos a ver las etiologías o la forma de clasificar a la constipación, la anamnesis y el examen físico y repasar puntos principales del tratamiento o manejo de esta patología. La constipación o estreñimiento es un término que define un síntoma subjetivo para el paciente, se caracteriza por defecaciones infrecuentes, dificultad en la evacuación o ambos síntomas. La dificultad en la evacuación la podemos evaluar a través del paciente referir heces de consistencia dura o evacuación escasa o con sensación de evacuación incompleta, un tiempo de evacuación prolongado o la necesidad de realizar maniobras digitales para lograr la evacuación o defecación. Por lo tanto, el término constipación no es una enfermedad en sí, sino un síntoma. La mayoría de las personas que lo sienten pueden resolver por sus medios o espontáneamente este síntoma, pero se vuelve un problema o una enfermedad cuando es permanente o recurrente para el paciente en el tiempo. El último sector del intestino está formado por el recto, que mide aproximadamente 15 centímetros y se encarga de almacenar la materia que llega desde el sigmoides, y el canal anal, que mide unos 3 a 4 centímetros, se corresponde con una zona de alta presión formada por el esfínter anal interno, de capa muscular lisa, de inervación del sistema nervioso autónomo, el cual se mantiene de forma permanente en estado de máxima contracción, siendo responsable hasta un 80% de la presión de reposo del canal anal, y por fuera el esfínter anal externo, capa de músculo estriado, que tiene una contracción voluntaria, la cual se puede mantener hasta 1 minuto de manera voluntaria. Para poder comprender cómo puede ocurrir la constipación, es fundamental conocer cómo ocurre la defecación normalmente. Al día llegan aproximadamente 1500 mililitros de materia líquida al colon derecho y se termina eliminando a través del ano aproximadamente 35 a 250 gramos de heces sólidas. Este tiempo de tránsito intestinal a través del colon tiene un promedio de 2 a 5 días normalmente. Para que se produzca la expulsión de materia formada a través del colon, se requiere una sucesión y eventos coordinados a nivel neurohormonal. Esto se da por contracciones segmentarias en el colon derecho, las cuales se encargan de amasar el contenido, permitiendo la absorción de agua y a su vez la desecación de las heces. Y por contracciones propulsivas, las cuales se localizan sobre todo a nivel del colon izquierdo, las cuales van a ser encargadas de trasladar el contenido a través del colon hacia el recto, que es la porción final del intestino. Estas contracciones propulsivas, que son las encargadas finalmente de que ocurra la defecación, ocurren en una a 3 veces al día. Son estimuladas con el despertar, con la ingesta de alimentos, ya sea ricos en grasas, la bilis, la ingesta de fibras o alimentos ricos en calorías, y también pueden ser estimuladas por el estrés. El tiempo que demora el pasaje del contenido por el colon hasta su expulsión se denomina el tiempo de tránsito intestinal. Al llegar la materia al recto se produce la distensión del mismo, ocasionando el llamado reflejo rectoanal inhibitorio, que consiste en la relajación transitoria del esfínter anal interno. Esto permite que una pequeña cantidad del contenido a nivel rectal alcance la mucosa del canal anal, la cual es sensible y hace consciente la calidad del contenido, ya si es gas o materia. Simultáneamente se contrae también de forma refleja el esfínter anal externo, un reflejo aprendido en la infancia que impide la incontinencia. Si el individuo no considera oportuno el momento para la defecación, se puede contraer a su vez voluntariamente el complejo esfinteriano, el recto adapta su contenido y desaparece la sensación defecatoria, postergando la defecación. Una forma de clasificar a la constipación es en primaria o funcional y en secundaria. La misma clasificación se basa en las etiologías que explican el hallazgo de esta enfermedad. En el caso de la primaria o funcional, no hay un daño estructural que explique la constipación.
sino que se debe a un trastorno del funcionamiento del colon. Y en el caso de las etiologías secundarias, es cuando encontramos una causa objetivable que provoque la constipación. La constipación secundaria se debe a múltiples etiologías. Entre las obstructivas pueden ser tumores, divertículos, compresión extrínseca, rectocele, megacolon. Dentro de lo neurológico, la demencia, la depresión, la enfermedad cerebrovascular y el Parkinson. Dentro de lo endocrino metabólico, la insuficiencia renal crónica, la deshidratación, la diabetes mellitus, las disionías. Dentro de los factores gastrointestinales, el prolapso rectal, el rectocele, las miopatías como la esclerodermia y la esclerosis sistémica. Una dieta baja en agua, fibra y calorías favorece la constipación, así como también el sedentarismo, y diversos grupos de fármacos como los antidepresivos, antiespasmódicos, bloqueadores de los canales de calcio, también puede provocar. La constipación funcional está englobada dentro de los trastornos definidos en el Roma 4 de los trastornos funcionales digestivos y se define cuando tenemos al menos 2D, esfuerzo en las deposiciones, heces duras o evacuación incompleta en al menos 25% de las deposiciones, menos de 3 deposiciones por semana, sensación de obstrucción o bloqueo rectoanal, necesidad de maniobras digitales para facilitar la evacuación en al menos 25% de las defecaciones, que las deposiciones blandas sean raras, sin el uso de laxantes, y que no cumplan suficientes criterios para hacer un síndrome intestino irritable, es decir, que el dolor no sea lo predominante, y estar presente los últimos 3 meses y haber iniciado 6 meses antes del diagnóstico los síntomas. Del interrogatorio de la historia clínica de los pacientes es fundamental, primero, definir si se puede tratar de una constipación funcional u orgánica. ¿Qué elementos nos orientan a organicidad? Bueno, el cambio de calibre de las materias, el cambio en el tránsito intestinal, es decir, una constipación de reciente inicio, la presencia de anemia o sangrado digestivo o un PCI positivo, adelgazamiento, síntomas obstructivos referidos por el paciente o la palpación al examen físico de una tumoración abdominal. Es importante una correcta anamnesis alimentaria por los elementos dietéticos que mencionamos que favorecen la constipación, la presencia de fármacos y las situaciones de estrés vital que también pueden favorecer la aparición de constipación. Una escala muy útil en la práctica clínica es la escala de Bristol, la cual toma en cuenta la consistencia y la forma de la materia, que podemos, a través de mostrarle esta cartilla a los pacientes, que ellos señalen a cuál se asemeja su materia. Y de esta forma estimar el tiempo de tránsito intestinal. En los pacientes con constipación son habituales las tipo 1 y la tipo 2, que nos hablan de materias duras que llevan un gran tiempo intestinal, y en los pacientes que tienen la tipo 7 o materias líquidas son los que tienen un menor tiempo de tránsito intestinal y que observamos generalmente en el cuadro opuesto, que es la diarrea. Las materias tipo 3-4 son las habituales, las que tienen un tiempo de tránsito intestinal promedio o normal. El examen físico debe ser completo, prestando especial atención a la inspección anoperineal, tanto estática como dinámica, para evaluar si hay algún resalto, sobre todo en la inspección dinámica. Es importante también poder identificar a través del examen físico la presencia de complicaciones de la constipación, como son el fecaloma a través del tacto rectal, la presencia de fisuras anales o la presencia de hemorroides. Los exámenes complementarios se dejan para los pacientes en que queremos descartar las causas secundarias. Los exámenes de laboratorio como el hemograma, descartar anemia, se puede utilizar el ionograma para descartar las disionías y siempre recordar evaluar el perfil tiroideo para descartar que no haya un hipotiroidismo. La videocolonoscopía nos permite evaluar la mucosa del colon y del recto y nos permite descartar otra complicación que tiene la constipación, que es la aparición de úlceras rectales. En otros casos se puede evaluar a través de un estudio de uso de material radioopaco el tiempo de tránsito colónico. Mediante la ingesta de marcadores radioopacos podemos evaluar cuánto tiempo lleva la materia en el colon. En cuanto al tratamiento, siempre lo fundamental es
el tratamiento higiénico-dietético, es decir, el tratamiento no farmacológico. Evaluar la dieta, aumentar la ingesta hídrica, lo ideal sería 2 litros de agua al día, salvo que el paciente tenga una restricción hídrica determinada, discontinuar medicaciones que puedan favorecer la constipación si es posible y condicionar la defecación, es decir, que el paciente busque un momento del día para tratar de movilizar y de esta forma generar un hábito intestinal. Y también el ejercicio es otro elemento fundamental que ayuda en el tratamiento higiénico-dietético, mantener actividad física regular. Todo esto es fundamental como tratamiento de primera línea. Una vez que instalamos el tratamiento higiénico-dietético, es decir, no farmacológico, aumentamos la ingesta hídrica, la ingesta de fibra, pacientes que evitamos el sedentarismo, empiezan a realizar actividad física o discontinúan las medicaciones constipantes, ahí es que podemos evaluar al paciente, si tuvo respuesta o no. Cuando los pacientes no tienen respuesta a pesar de todas estas medidas, es que recurrimos al tratamiento farmacológico. Y para eso, los medicamentos clásicamente utilizados son los laxantes, es decir, aquellos medicamentos que favorecen el movimiento intestinal. Dentro de los tratamientos farmacológicos de los laxantes tenemos distintos tipos. Tenemos los formadores de volumen, que clásicamente eso es la fibra. Tenemos los osmóticos, que el más conocido es el lactulón, que utiliza un azúcar para estimular el efecto osmótico. Y tenemos los estimulantes, que son aquellos que tienen una acción directa sobre la motilidad colónica. Cuando queremos un efecto rápido, generalmente utilizamos los estimulantes y damos dosis únicas o pocas dosis. Cuando queremos un efecto que se obtiene en 2-3 días, utilizamos los laxantes osmóticos, que también los podemos dejar como tratamiento continuo. Y cuando queremos un efecto más prolongado, usamos clásicamente los formadores de volumen, es decir, la fibra, que también son tratamientos que podemos dejar continuos o crónicos. Bueno, de la charla de hoy, a modo de resumen, recordar que la constipación es un síntoma que cuando persiste en el tiempo se vuelve un problema para el paciente o una enfermedad por la cual consulta, que es importante la correcta anamnesis y examen físico, tanto para definir dicho trastorno como para descartar probables causas secundarias, en que el tratamiento de primera línea siempre van a ser las medidas higiénico-dietéticas, salvo causas secundarias corregibles, y que se reserva el tratamiento farmacológico con laxantes para los pacientes, el grupo de pacientes que no responde a los tratamientos de primera línea.